país y ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta. Ganó en primer... Histórico. No se había visto nunca. Ni se va a volver Así a ver. como los mamertos les dice histórico, todo lo de ellos es histórico. Sobre todo la deuda. Pa' mal. La deuda histórica y ancestral. Deuda histórica y ancestral. ¿Cuál es? Llegué hace 500 años, llegó mi antepasado y me deben. No, aquí no se le debe a nadie. Este es un país mestizo. La conversación con María Fernanda Cabal en Tertulias Defensor no fue una entrevista más, fue una radiografía de la política, del país y de la propia Cabal, quien expuso sin filtro su forma de ver la vida, la familia, la educación, la izquierda y la lucha por la democracia. Entre historias personales, anécdotas íntimas y reflexiones ideológicas, emergió el retrato de una mujer que, más allá de la polémica pública, se define a sí misma desde la convicción, la coherencia y la confrontación sin miedo. El diálogo también dejó ver el estado emocional y político de una derecha que siente haber cedido terreno por cobardía y silencio, y que hoy intenta recuperar espacio enfrentando sin titubeos a Petro, al progresismo y a lo que consideran una amenaza para la institucionalidad. Desde que empezamos este podcast, tenía la ilusión de tenerte aquí. No habíamos podido coincidir, pero no hay plazo que no se cumpla. Y hoy estamos aquí contigo para hacer un podcast completamente diferente. Yo conozco a María Fernanda hace 25 años. Éramos chiquitos los dos, ¿verdad? Bueno, vos más chiquito. Yo era más chiquito. Lo cierto es que conozco de tu valor, de tu ardentía, de tu pasión por lo que haces. Y cuando uno ve tanto valor, no puede hacer nada distinto a exaltarlo y a reconocerlo. Así que estoy encantado y honrado con tu presencia hoy aquí, Mafe. Mafe, la gente te percibe como una política, como lo que eres, una luchadora de la democracia. Pero yo quiero que hablemos hoy más sobre tu personalidad, sobre la esencia de María Fernanda Cabal. Tú creciste en el Valle del Cauca. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu entorno? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, muy vallecaucanos. Nosotros venimos de una familia que en el árbol genealógico el primero que llegó de España, dicen que vendió y comercializaba no sé qué en el Caribe. Ajá. En esa época, 1736, no sé qué trajo, no sé qué vendió, pero llegó derecho a Buga y ahí se quedó. Ah, ok. 1736. Dirán los zurdos que vendía esclavo. Lo que pasa es que en esa época, usted sabe que el virreinato de la Nueva Granada no era tan importante como lo era el de México ni el de Perú. Que estaba en Perú, el importante estaba en Perú. En Perú y en México. En Lima, así es. Y aquí llegó el personaje a Buga, pero lo increíble es que solamente hasta la época de mi abuelo es que salen a Cali, porque la ciudad importante era Buga, no era Cali. Cali se vuelve importante por la vía Buenaventura. Usted sabe que hay proyectos y desarrollos que son los que suben o apagan una ciudad. Sí. Una de dos. Y la vía Buenaventura, que es el puerto de comercio que sigue siendo el más importante de Colombia con sus 1000 dificultades, hizo de Cali la ciudad más importante, la tercera más importante de Colombia. Y Buga se fue apagando y se fue apagando, pero solamente hasta mi abuelo es que salen, pero retornando siempre. Okay. Mi papá y sus hermanos vivieron en la finca, en la hacienda, se criaron, se educaron allí, es increíble, allá se educaban y después hasta que iban al bachillerato es que iban al colegio, al académico de Buga. Entonces una familia muy nuclear, muy todo alrededor de mi abuela, siempre 30 personas los domingos. Esa era una tradición permanente hasta que ya mueren los abuelos. Eso se perdió, la familia se dispersa mucho. Y nosotros, Cali, yo y mis 2 hermanas somos 3 mujeres totalmente caleñas. Mi papá, como no tuvo hijos hombres, yo cuento que no tuvo opción sino llevarme a mí a ver fútbol. Okay. Y llevarme a lo que le gustaba, que era la ópera, lo que le gusta a usted. Ah, qué maravilla. ¿Y cuál es el compositor favorito de tu padre? No, mi papá usted debería ir, mi papá ya tiene 90 años, tiene una discoteca musical de 1600 discos de acetato, mi papá oye es con aguja. Como debe ser. Conserva los baffles que parecen 2 refrigeradores de cuando él estudió. Mi papá es ingeniero mecánico de Michigan. En esa época se iban en Super Constellation. Sí. Y se trajo esos baffles que hoy pues tienen un valor como si fuera una reliquia, pero funcionan, los hace funcionar. Entonces, siempre Caruso,
Qué bien. Fascinante todo lo que tuvo. Él tiene cantantes de todo, tenores, barítonos, bajos. Le voy a mandar un par de discos a tu padre. Se fascinaba A ver, con seguridad. Mafe, ¿y cómo era ese ambiente familiar? ¿Era un ambiente de mucha enseñanza, de mucho contacto con la naturaleza? Nosotros nos criamos en el sur de Cali cuando empezaban a hacer un barrio que se llamó Ciudad Jardín. Fuimos la 8ª casa. El barrio era muy agradable, muy pocos vehículos, para los niños era perfecto. Y empieza a crecer la ciudad y empieza el fenómeno mafioso en los años 80. Y el primer barrio que colonizan es ese. Impresionante la transformación de un entorno que era grato y tranquilo Y familiar. a unas paredes inmensas por la paranoia de que fueran a asesinarlo. El primero que tuvo un garaje eléctrico fue el mafioso de enfrente de mi casa, pero además no lo sabía manejar y pitaba a las 2 de la mañana y pitaba y no abría el garaje y daba vueltas por el rompoint. Y no se le podía reclamar. No, pues ¿cómo? Después terminó muerto en un duelo con otro mafioso. O sea, eso sin historias, historias. Era una Cali muy grata que después se volvió una Cali muy peligrosa. Muy complicadas. Sí, sí. Entonces nosotros sí una familia muy nuclear alrededor de mi abuela. Mi abuela se llamaba Ligia Molina. Había comida siempre. Pues llegabas a la casa de mi abuela y todo el mundo comía. O sea, no faltaba la comida. Y la comida siempre ha sido como la excusa para unir la familia. ¿Y ibas con cierta regularidad a la finca o a Buga? ¿Volvías? Los Nosotros fines de semana era allá en... toda nuestra infancia fue en la finca, ir y venir y en las ferias. O sea que tú te precias, al igual que yo, de ser una provinciana. Totalmente provinciana, pero además animaluna. Yo tuve perros, recogí gatos, curé animales, o sea, todo el tiempo era todo, porque el entorno era animaluno también. ¿Y recogiste a Pepe? Ah, bueno, perro, Recogiste conducté, a Pepe y lo amaestraste. lo maestré. Lo amaestraste. Venía con las mañas de los costeños que tenían mala fama en la universidad. Pero viste, ese Uno llegaba a la universidad y decía, cuidado con un novio costeño porque te pone los cachos. Pero ese fue el que te enredó, fíjate. Porque la labia costeña es brava. Por inteligente. Claro. Ah, no, La- eso sí nadie les puede quitar. La labia costeña es brava. Mafe, y esos primeros años tuyos en Cali, ¿dónde hiciste el colegio? Estaba en un colegio que quedaba a unos pasos de mi casa, eran unos kiosquitos y se llamaba el Bennett. Eso después creció, pero cometí un error que después me arrepentí. Y es que mi mamá era del liceo en Alcázar, que era el Sí, colegio el tradicional de Cali. con las mejores notas, tensión y ritmo, un colegio súper psicorrígido. Y mi mamá me pregunta que si quería estudiar donde estudiaban mis hermanas. Pues uno que puede decir a los 5 años. Sí, claro. Error, he debido quedarme en mis kiosquitos en el Bennett, que era colegio gringo, y me fui para el liceo en Alcázar. Tengo muy buena ortografía gracias al liceo, tengo una capacidad de sintetizar la lectura, soy buena lectora, pero me aburrí en el liceo. Y me salí y mi mamá, furiosa, no me salí en 5º de primaria porque yo era muy buena basquetbolista, me acuerdo de nuestro entrenador que yo adoraba. Entrenaba al colegio Bermans de hombres y entrenaba al liceo en Alcázar. Me demoré un año más, pero yo no resistía al sistema disciplinario de ese colegio, me parecía terrible. Y no tenía para dónde irme y una prima mía, que era la mejor estudiante del Sagrado, me ayuda a entrar al Sagrado y lo de las monjas fue peor. Me echaron a Abelardo al año las monjas, imagínate. Es que tú eres una conservadora rebelde. Sí, Sí, es que no me gusta la injusticia. está bien, pero ¿no Me te molesta. parece que parte del problema de los mamertos es que no los educaron con ese tipo de disciplina? Porque el mamerto va contra la autoridad, porque es la única forma de hacerse ver, no construyendo, sino destruyendo. Y en estados complacientes como este, pues premian al que destruye. Salvo la pobre Epa, pues que es así, se fregó. Uy, amiga, es terrible, amiga, todo ha sido terrible, amiga, le fue barro. Le fue barro, pero es que ella se portó muy mal en la época del paro. Y ese ejemplo dolió mucho porque estaban No, quemando policías, o sea, Yo te digo una cosa que puede ser impopular, pero ella tiene lo que se merece porque violó la ley. En un país serio como Estados Unidos, estaría presa hace muchos años y con una condena del triple de la que pesa hoy sobre sus hombros. Es que, digo, por más agradable o por más emprendedora que sea una persona, no puede violentar la ley, destrozar los bienes públicos y salir a reírse de eso en las redes sociales. ¿Qué clase de ejemplo es ese para la sociedad? y menos cuando la mayoría de las personas estaban angustiadas de si podían llegar a su trabajo.
Yo me acuerdo mi hija Luisa, la de la pastelería, que llegó llorando y me dijo, mamá, ninguna de las empleadas ha podido llegar. Yo, ¿cómo voy a sostener este negocio? ¿Cómo hago? Es que quebraron empresas estos bárbaros de la primera línea. Entonces, Que son unos terroristas. pero ahí está la segunda condena. Sí, Maravilloso. maravilloso. Pero se le probó a... Abrí una botella de ron defensor por esa condena del zurdo ese. bueno. Es más, brindemos por eso. Por su- Brindemos. Cada vez que cae la ley sobre un zurdo, Dios sonríe. Así es. ¿Estás de acuerdo? De Muy acuerdo. bien. Salud con ron defensor. Mafe, ¿y la universidad? ¿Dónde haces la universidad? Bueno, entonces a mí me echan las monjas. Me caía gordísima la madre Estela de Naur. Que en paz Y- descanse, alma bendita. Yo no sé si seguirá viva o no, pero era terrible. Me parecía falsa como una moneda de 3 pesos. Y entonces termino en un colegio mucho más Más popular. falsa que Roy. No, a Roy no le gana a nadie. Roy es el campeón, Más falsa que Roy Barrera. Eso es jodido. campeón de las máscaras, ¿no? Qué bar- Tiene de candidato. ¿Sí? Sí, sí. No, qué bien. Ya se está listando la Qué candidata. maravilla. Ajá. Las minorías tienen derecho también. Él representa a los lagartos de la política. Sí, Sí, sí. seguramente. Me Y parece bien. imagino que vendrá disfrazado de centro para no ser tan de izquierda después de que apoyó a Petro y no ser tan de derecha cuando sea beneficio. Pero qué tipo tan abominable y tan peligroso, porque te quiero decir una cosa. Armando Benedetti, que es abominable y peligroso no tanto como Roy, es un tipo habilidoso, pero Roy es habilidoso e inteligentísimo. Claro. Al César lo que es del César. Y es un hombre culto. O sea, Roy es doblemente peligroso. Ojo con ese lagarto de la política, porque ese personaje es bien complicado. Y además dueño de un cinismo único. Pero yo no sé por qué nos desviamos en un Uy, tema sí, tan qué espeluznante, tan horrible, Sí, cuando horrible. estamos hablando de tu inicio Pero que en Colombia el no se quiera colegio, confundir. de los años maravillosos. Sí, sí, es bueno que Colombia no se confunda. No, pero no te creas. Ahora vienen todos con máscara a decir, yo no fui parte de, yo no soy, yo te voy. Es lo que se llama, tú has problema. tocado un punto muy interesante, Mafe, porque es lo que yo he denominado los travestis de la política. Así es. Y un travesti puede ser una mujer o puede ser un hombre, ¿ah? Según la RAE. Nosotros que nos gusta mucho la gramática y la corrección idiomática como corresponde, hay muchos travestis, hombres y mujeres travestis de la política, que aparentan una cosa y son otra. Y hay que decirlo claramente. Tú eres una mujer que ha sido absolutamente coherente y consecuente en lo que piensas, en lo que defiendes y en lo que has hecho en tu vida política. Y eso el país debe reconocerlo sin ambages y con claridad. Y eso es lo que más réditos da en la política. No en vano, por eso Álvaro Uribe es el político más importante de Colombia, porque ha sido coherente, consecuente y al igual que tú le ha puesto corazón a lo que hace, Mafe. Entonces te fuiste a la universidad después Entonces, me detrás de ese tormento del colegio. Todo ese tormento del colegio lo odié, lo detesté como institución, me parece fatal. Después un profesor que yo recuerdo mucho, que se llama Francisco Cajiao Restrepo, me regaló un librito que decía la escuela como primer sistema de justicia en sociedad. Qué Y yo maravilla. entendí mi rebeldía. El maestro es juez y el maestro no se da cuenta que lo que él imparte es justicia y que ese desequilibrio que siente uno como estudiante lo llena de rabia desde el colegio, porque el estudiante siempre pierde en una disputa con un profesor. Entonces me fui a la Universidad de los Andes, mi sueño era estudiar ciencia política, entré con mi ICFES, yo tuve muy buen ICFES, y llegué a Rolandia y ese primer año me dio durísimo. A la nevera. Falta Cali, me hacía falta mis amigos, porque uno en pueblo, en provincia, uno disfruta su entorno. No, y además tú eres chévere y eso es bueno que la gente lo sepa. O sea, tú eres una mujer profunda, pero eres una mujer divertida, que te gusta la rumbita, te tomas los Me traguitos, encanta. te la vacilas, eres parrandera. Yo he parrandeado De contigo. pueblo, me fascina pueblear, me como, eso sí, soy catadora de chicharrón. Catador de chicharrón. Me recorro todos los sitios donde hay chicharrón. ¿Cuál es el mejor chicharrón de Colombia? Está en tu tierra. Lo que pasa es que ahora los paisas se van a poner bravos. Está en Montería. En el aeropuerto enfrente. No, no, no. ¿Dónde? Se llama cerdo salvaje. Coño. Qué locura. ¿Se llama Petro Salvaje? No, cerdo salvaje. Ah, cerdo salvaje. Pero Uy, ¿cómo vas a invocar ese diablo? No, pero es que cuando oí salvaje y cerdo me confundí con Petro. Es como, viene siendo como la misma vaina. Lo cierto es que tú has dicho una cosa también muy interesante con respecto a la enseñanza, a los maestros. Es más, los grandes maestros como, y tú lo recuerdas, has recordado a tus maestros. Digo, ¿qué sería de Alejandro Magno
sin su maestro Aristóteles, sin Diógenes, por ejemplo. Y lo primero que enseñaban esos grandes maestros era a cuestionar lo que enseñaban a través de un ejercicio mayéutico al que se llegaba con una serie de raciocinios. O sea que tú has planteado una cosa interesantísima. La esencia misma de la educación y de quien está recibiendo la educación es de controvertir lo que ese maestro le está enseñando. El ideal es ese. Total, desde los grandes maestros. Por eso te traigo a colación el ejemplo de Aristóteles, que sin duda es el mejor y el más grande de los maestros de la historia. Pero además que tú y yo tuvimos buenos maestros, pero qué desventaja, ¿no? Porque Alejandro Magno tuvo a Aristóteles. ¿Tú sabes lo que es esa vaina? A uno sí le ha tocado un poquito más complicado. Tener a Aristóteles de maestro, sin duda, debió de generar en Alejandro Sí, pero a ti nunca se te muchísimas olvidan los maestros buenos y los malos. Sí, el intermedio se fue, pero usted se acuerda del Sí. pésimo o del excelente Eso es porque le marcan a uno la vida. como los exnovios y las exnovias. No, ¿Cuál eso fue? la mayoría se olvida. No, pero ¿cuál fue el exnovio en la universidad más calavera que tú tuviste? No, yo tuve mucho novio, yo qué me voy a acordar. Uno solo, coño. ¿Vas a decir que no te acuerdas de uno? No me acuerdo. De uno solo. Y me gustaban los malos. O sea que el eran mundo, terribles. o sea, Me gustaban los malos porque era o sea que- brillante a conductarlos. Uy, no. o sea, para ti la vida amorosa se divide en antes y después de Pepe o solo después de Pepe. O sea, no tienes memoria de antes de Pepe. Es que yo fui muy noviera porque además como era grandota, a los 12 años parecía de 18. Caballo grande, aunque no antes. Entonces nos metíamos en discotecas escondidas, se llamaba Pussycat en Cali, nos metíamos a cine de 18, acuérdense que no te dejaban entrar, a mí me dejaban entrar. Entonces muy metida grande y con hermanas mayores, pues vos echabas ojo de los novios y los amigos de las hermanas. O Muy sea que- metida grande. O sea que tú como parecías grande y estabas metida grande, ¿hacías cosas de grande o hacías cosas No. de niña? En eso fui medio goda. Ya ¿Sí? después me liberé un poquito más, pero fui medio goda, sí. Yo he tenido cosas en las que sigo siendo muy conservadora. Por ejemplo, el matrimonio, el ideal es que dure para toda la vida. Que no te fue bien, bueno, tener la decisión de irte, pero sobre todo es por los hijos. Los hijos necesitan una mamá y un papá. De acuerdo. Entonces vos tenés hijos y después ya ni los mirás y cambias de marido 50 veces o el man cambia de bien. Me parece que ahí hay que ser conservadora, así a veces el matrimonio sea larguísimo, a veces te dé tanta rabia con tu pareja que uno dice, bueno, ¿a qué horas? ¿No? No importa, las cosas pasan. Yo creo que no es fácil la convivencia, pero por el núcleo familiar uno tiene también. Sí, hay una responsabilidad, pero mejor si se siente esa pasión. Yo, por ejemplo, no puedo. Yo le digo a mi mujer, yo tengo que ser un degenerado sexual. Tú me encantas, me parece que estás más buena que hace 18 años. Esta vaina no es normal. Bailo con ella con los ojos cerrados, la aprieto. Si se va a cambiar, se esconde porque yo estoy como un tigre al acecho. O sea que vas Yo creo que soy un depravado, sí. Yo en pa'l realidad quinto. no hay quinto malo, pero la vaina es que ya me dijo, mierda, 4 pelados, ya la vaina está pesada, pero la estoy convenciendo porque no hay quinto malo como tú. Tú pariste Uy, 4 veces, pero- muy berraca, ¿no? No, Yo te voy a decir una vaina, de las cosas que más admiro de ti es eso. Porque parir 4 pelados y ejercer el rol de madre con 4 pelados le roncan los timbales. Si hay una cosa difícil, quizás más difícil que la política es esa, María Fernanda. Claro, porque es un amor incondicional, pero también tenés que corregir. Y la exposición de la juventud hoy al tema de la droga es brutal, brutal. Entonces uno dice, ¿cómo hace el niño que no tiene padres o está la mamá solita? ¿Cómo haces para evitar la influencia externa cuando la droga hoy es casi impuesta y cuando a la mamertería les parece fantástico que se legalice? No, eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es un horror. En cambio, vaya a ver a los países que no son libres, como Cuba, como Irán, como Rusia, como China, donde la droga es cero tolerancia a la política. Así es, Cero tolerancia es cero, pero el mundo occidental sí envenenense, Claro. contamínense. así es. Entonces yo le doy gracias a Dios que mis 4 hijos son disciplinados, son trabajadores, son personas buenas y recuerdan una frase que yo siempre les dije. A mí no me interesa ni que ustedes sean los más bonitos ni los más exitosos, que sean buenos seres humanos primero que todo. Eso habla bien de Ayuden ti. a la gente. Uno no puede morirse comiéndose la torta solo. Eso habla bien de ti y de Pepe porque han criado unos hijos que le aportan a la sociedad. Yo conozco muy bien a Luisa, que es una emprendedora maravillosa, que por cierto recientemente
Te volvió a ser abuela, ¿verdad? Sí, sí, acaba de tener un niño. O sea que a Pepe le dicen el lobo feroz. ¿Por qué? Se come a la abuela. ¿En qué? Abelardo, ¿qué es eso? Por Dios. Ese puede ser un nuevo apodo para Pepe, ¿no? ¿no? El lobo feroz. Pero tú no pareces abuela, tú te ves muy guapa, te ves radiante y a pesar de todo el Tengo trabajo, un montón de admiradores. yo lo De sé, todas las edades. yo lo sé, y un poco pelado, pendiente de ti porque tú sabes que a veces la gallina da buen caldo. Uno Pero no sabe. no gallina vieja. No, una gallina ya, adulta contemporánea, chévere. Pero en definitiva, María Fernanda, lo que al final hace la diferencia es que podamos aportarle a la sociedad a través de nuestros hijos y esa tarea te ha quedado bien a ti. Porque son buenos pelados, son pelados responsables, inteligentes. Juan José es un pelado brillante. Tus hijas son una maravilla. Tu otro hijo es un empresario del carajo y ese es más callado. Sí, Ese es no le gusta el tranquilo, tipo de vida. ese es otro temperamento. Y cuando estabas en la universidad conociste a Pepe Estaba en la universidad, yo tenía 19, y Pepe 54. No, Pepe 30. pero Pepe de 30 parecía de 60 porque Pepe toda la vida ha sido un viejito. Sí, pero no, él se ve joven porque vaca chiquita siempre es ternera. Sí, ¿verdad? Sí, los chiquitos tienen esa ventaja. Entonces, tú dices, pero total, no se ven viejos. ¿No? No, Ay, qué mono, mira, ¿eh? son comeaños, Sí. totales. Entonces, ¿Y lo conociste sí, en dónde? me lo presentó una amiga mía, Rola, que salía con un costeño. Salud para que pases ese trago. Salía con un costeño. Sí, mi amiga Rola salía con costeño. De mis primeras amigas Rolas, cuando necesité adaptarme a Bogotá, que era tan difícil, pues ¿Sigue siendo amiga de ella? no, hace muchos años no. ¿No le perdonas eso? Ay, ¿qué tal? Entonces lo conocí y claro, los hombres grandes son atractivos porque te enredan, te conversan. A mí siempre me ha encantado la historia. Mi frustración fue no haber hecho mi posgrado en historia. Nunca hubo carreras habilitadas para eso. Es Después cierto. abrieron una en la universidad. Hoy sí, Nada, hoy sí. hoy hay más, pero nunca las hubo. Entonces era escaso. Y obviamente me gustaba porque tenía platica, Ah, qué bien. porque la plata adorna. Sé que era mata galán. Sí, pero Entonces- tiene fama de duro, Pepe, es duro, era duro. Está cañón, ¿no? Yo creo que eso es heredado, ¿no? ¿Sí? Sí. Él dice que no es tacaño y le da rabia que yo diga, yo digo que sí es apretadito. ¿Cómo está cañón? Pero además me pasa algo que yo cuento mucho. Yo me caso con él y al mes se quiebra. Coño. O sea que me tocó vivir Con el algodón. con el algodón. Se quebró siendo viceministro de Agricultura. Vino la apertura económica, entró algodón de la India y se quebró todo el sector algodonero de toda la costa ¿Sabes Caribe. quién se quebró ahí también? ¿Quién? Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él y el hermano, creo que Se quebraron. se quebraron. Carlos Sarmiento Angulo sembraba algodón por esa época y se quebró y volvió a empezar de cero. Y hoy tiene uno que otro billetico. Bueno, cambió de negocio. El tío Luisca. Sí, Pero ahí empezó sembrando algodón. sí. Y entonces se quiebra Pepe y ¿qué pasa? Hace una quebrada. Más Entonces, quebrado con bulto de canela. apretarse y aprendí de la vida algo maravilloso, que uno no es por los adornos que tiene. Uno sigue siendo uno. Te toca restringirse. La viajada, apretarse, no te puedes comprar lo que querés. Yo tenía una niñita, estaba embarazada, Denise. ¿Y qué importa? No importa. Uno vive igual porque uno la esencia no le cambia. Entonces, la vida me ha enseñado a ser la misma persona y a valorar las cosas teniendo y no teniendo. O sea, me liberé. Además, yo disfruto todo, todo, así como los chicharrones que te digo, me querés invitar al mejor restaurante. Para mí no hay diferencia porque la vida es muy corta y uno tiene que ser un bacán. Y uno tiene que estar con gente bacana y uno tiene que darle la mano al que la necesita. Eso me hace inmensamente feliz. Y tú que eres una mujer bacana, porque a mí me consta, y eres una mujer chévere con la que se conversa delicioso, que además es divertida, repentista, inteligente, mamadora de gallo. ¿Cómo recibiste el hecho de que la mamertera te armara una imagen completamente distinta a lo que tú eres en realidad? Porque los que te conocemos sabemos quién eres. Al principio fue muy duro porque cuando uno es o uno se considera una buena persona, con
algo que yo creo que es una cualidad y no un defecto, pero no lo entiende el público en el medio político. Es que yo soy directa. Yo digo lo que pienso. Yo no soy impostada, yo no uso disfraz. Tú eres Yo auténtico. no le digo a la gente lo que no le voy a cumplir porque no puedo moralmente. Yo no engaño. Yo digo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, si te puedo ayudar o no. Entonces hay personas que dicen, es que usted es muy directa, es que usted debe hablarle al público, pero no contar todo. Digo, ¿por qué? Si la autenticidad es decir, aquí estoy yo, quiero hacer esto por este país, quisiera que me creyeran y me acompañaran. Claro. Pero no es a lo Roy y a lo bandido de badaje con una máscara. Aquí, sí. No, y nadie te va a ver a ti haciendo tratos por debajo de la mesa, Hago, pero es comprando votos, metida en contratos. esos problemas, no los necesito. Para mí hay acciones en las que ni siquiera pienso porque no se me ocurre. Pero fíjate que ni siquiera los zurdos, que tanto te odian a ti y a mí, han podido decir nunca que tú eres corrupta. Nadie ha dicho eso de ti. Ojo. No, pero te cuento lo que me dijiste al principio. La ventaja de ser coherente y asumir los costos de esa coherencia y de esas posturas ha hecho que hasta los zurdos me respeten. Claro. Y algunos que conozco me dicen, ¿sabe qué? Yo hasta votaría por usted. Yo hasta votaría por usted. Yo tengo una anécdota con Piedad Córdoba. Piedad Córdoba era muy salamera y le gustaba acercarse a mi curul. Y en su acento así paisa me decía, vea María Fernanda, usted tiene que hacer que la gente no sienta miedo de votar por usted. Ojo con el mensaje. Sí, claro. Los mamertos me construyeron una imagen desfigurada como si fuera un monstruo. Un ogro. Un ogro, un monstruo. Pero nunca pudieron decir que eras corrupta. No, ni corrupta, ni qué es lo que dice que soy un monstruo. No. Un monstruo, entonces todo lo que viene del uribismo y toda esta carreta. Y después me decía, es que yo voy a votar por usted y no por esos brutos de allá de mi bancada. Y señalaba la bancada del pacto. Ella era muy auténtica y entonces me decía, yo soy buena consejera, ¿cuándo se viene a almorzar conmigo? Yo dije, no, suficiente yo con mi marido, con los helenos, ahora yo con Piedad, la del turbante, para ya quedar crucificada. No. Ella en eso era una vieja que sabía, una vieja jodida. Mucho conocimiento en política, lo que pasa es que Piedad... Equivocada, del lado equivocado. Sí, del lado equivocado. Pero esto es para decirte que al principio la frustración y el dolor que uno siente por el daño que le hacen y con la amplificación de las redes sociales, y me di cuenta en ese momento de algo que tenía diagnosticado desde hace rato. Es que nosotros hemos venido perdiendo las batallas por no saber comunicar, por no hacer propaganda. En eso la izquierda, llámese fascista, que son izquierda, socialista, nazi, comunistas, esos hermanitos siameses, son los propagandistas los más mejores, fantásticos del planeta. Goebbels. Y repite la mentira 1000 veces. Pero imagínate si Goebbels fue un monstruo de la propaganda. Cogió a un fracasado de tiempo completo, al que rechazaron de todo lo que quiso aspirar o en lo que quiso meterse, incluso como pintor, y lo volvió el líder de una nación. Así es. Incluso no habiendo nacido en Alemania. Así porque era austriaco. Sí. Lo volvió como si fuera un mesías, obviamente. Hitler era, y lo puso a hablar, el tipo hablaba en los bares a los borrachos. Y cogió a Hitler, que era un don nadie, que era un pobre diablo. Y había tenido un rango menor en el... pero fue un fracaso en todo lo que hizo en su vida. Por eso llegó a vengarse. Llegó con rabia. Por eso llegó a destruir, porque él era un tipo absolutamente amargado, frustrado y acomplejado. Parecido a Petro, ¿no? Total, es igual a Petro. Llegan a incendiar porque ellos mismos no están conformes con lo que son. Y quien no está conforme consigo mismo no ama a la humanidad, porque vive en conflicto interno. Y Goebbels cogió a un payaso de 2 pesos, ignorante, a un pobre diablo perdedor, envidioso, y lo volvió canciller de Alemania con la propaganda. Y luego llevó al mundo a una guerra con 60, 70 millones de muertos. Mira esa locura. Y la historia sería distinta si Hitler hubiese ganado. Estaríamos hablando alemán aquí. Es lo que le digo yo. Mira qué locura. Toda esta mamertería
amante, entre comillas, de la paz, que son unos mentirosos, porque usted no construye paz, sino somete al bandido. Punto. Claro. Si aquí no hubieran llegado generales, como llegaron Montgomery, inglés, Eisenhower, que después fue presidente de Estados Unidos, MacArthur, Patton, si no llegan con una dirección de enfrentar uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Yo creo que era el más poderoso. En lo que no pudieron fue con la aviación, Sí. porque no pudieron superar a los Spitfire ingleses Así es. para cuando querían invadir Inglaterra. Entonces, Hoy se enredaron con la invasión a Rusia. porque se metieron en invierno. Se metieron en invierno y Como que hace un frío bravo como el que nos tocó en Washington, No, ¿verdad? frío tan asqueroso. ¿Qué tal el frío de Yo nunca había chupado 18 grados bajo cero, nunca. Horroroso. nos tocó en Washington? Horroroso. Nos tocó en Washington en la posición del presidente Trump que los mamertos salieron ardidos a decir Pero no que- marcharon, no había mamertos, siempre eran hordas de los Black Lives Matter y los antifa, los mismos degenerados antifascistas son los de la primera línea. Nadie salió, nadie, no hubo oposición, no hubo. están derrotados. Están Y esa- derrotados, y esa- pero a eso vamos. Entonces, Abelardo, nos han ganado primero por la cobardía de la derecha. La derecha cobarde les abre el espacio y el Yo no sé espacio que usted le abre al mamerto, se lo tragan. Porque Yo no sé si haya derecha, es decir, es que no, de pronto no hubo, pero era el miedo. Por ejemplo, ser conservadora, entonces el miedo a los mamertos, el miedo al señalamiento. Entonces, todo eso que me pasó a mí, que me rotularon, quisieron cambiar la percepción sobre mí, me sirvió para tener el valor moral de enfrentarlos y desenmascararlos en su perversidad. Ellos son propagandistas que cuentan historias y dicen mentiras y Claro. convencen con sensibilidad a la gente. Nosotros tenemos que aprender no a decir mentiras, Abelardo, sino la Contarla. verdad, pero aprenderla a contar, con menos cifras, menos conceptos que el común de la gente no entiende. menos tenemos- PowerPoint y más Power Pueblo. Más power pueblo. Hay que conectar como conectó Javier Milei. Hay que conectar como conectó Trump. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero sobre todo con que la paz no se negocia. La paz se impone con las fuerzas de las armas y las leyes del Estado. Así es. Está Sencillo. inventado. El que no se someta, ley 556. ¿Te gusta la ley 556? Me gusta La 9 milímetros es buena. que al tarea. bandido se le dé de baja. Muy bien. Esa es la generala. Se le da. Me gusta el porte legal de armas porque yo tengo derecho a defender a mi familia. Así es. El derecho a defender a mi familia no me lo pueden quitar diciendo que es que el monopolio es del Estado cuando hay 4 millones de armas ilegales y entonces el monopolio no es de ¿Cuánta ningún gente- Estado sino de la criminalidad. ¿Cuánta gente delinque con armas amparadas? Pero por El favor, 0,0000000.1%. a leer el índice global de paz. Claro. ¿Cuáles son los países más seguros del mundo? Los que están armados. Suiza. Todo el mundo está armado. Suiza, el país que le gusta jugar a que es neutral, que además es paja, pero que es neutral y el que la cruz. Pero eso es para la recibir el cruz- billete de todo el mundo. El billete y controlar. Recibir el billete. Armados, totales. ¿Cuáles son los más inseguros? Los que tienen prohibición, Venezuela, Colombia. Así. Yo estoy de acuerdo con el porte Esa es una trampa legal para que el de ciudadano no armas. tenga cómo defenderse de Es gobiernos necesario, dictatoriales. porque el bandido también se asusta, Mafe. Pero además una invasión. ¿Quién invade hoy, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, ese es el, ¿Cuánto porcentaje de la ese es el gente espíritu de la enmienda constitucional de los Estados Unidos, precisamente proteger la soberanía en caso de una invasión externa y además defender el orden constitucional si el gobernante de turno lo violenta, Así es. que también lo contempla la Constitución colombiana. Es decir, yo creo que Petro está jugando con candela, porque la Constitución nos autoriza a los particulares, incluso a los funcionarios que no creen o que creen en la democracia y no creen en la tiranía como tú, a empuñar las armas de la mano de la fuerza pública si Petro se salta la cerca. ¿Tú estás convencida, al igual que yo, que a Colombia hay que defenderla por la razón o por la fuerza? Siempre. O usted de camuflado debe verse chévere, general. Ay, me ¿Sí encantaría. o qué? Fusilada. ¿No? ¿Qué? Qué vaina buena. Mafe, te casas con Pepe, Pepe se quiebra, pero tú también decides emprender. Y te enfrentas a una quiebra. Yo trabajaba en la Universidad de los Andes y me iba bien. Ya había trabajado con una fundación gringa en Dayton, Ohio, y mi jefe había sido
secretario de Salud y Bienestar del presidente Ford. Yo tuve el privilegio de estar en una mesa de 5 personas con Gerald Ford y conversar con él, el que sucede a Nixon. Sí, por ¿Recuerda? supuesto. Se caía de todos los aviones como Ay, Sleepy sí, Biden. se caía, pero no era tan viejo como... Cuando a Watergate sale Nixon Así es, y entra era Ford. Ford. Perdió la reelección. Sí, Perdió la reelección. pierde la reelección. Pierde la reelección. Así es, pero entonces yo iba y venía siempre teniendo muy buenas relaciones con Estados Unidos que construí durante mucho tiempo. Y después decido emprender y veo esta maraña de requisitos. Pobre país, Dios mío, ¿usted quiere ser formal? Tiene que tener amigo abogado, amigo contador y plata, porque esto es pague. ¿Usted quiere ser informal? Fácil, fácil. ¿Y quiere ser ilegal? Más fácil. Entonces es un país al que tenemos que romper todas las limitaciones para que la gente cree su propia riqueza. Mafe, yo intuyo de todo eso algo que sé, y es que tú eres una mujer de profundas convicciones. ¿Tú estás de acuerdo conmigo con que el valor y la decisión y la autoridad solo puede ejercerse cuando estás convencido profundamente de algo? Por supuesto, porque la convicción te da la fuerza moral. Y la voluntad de poder, que además ha sido analizada por filósofos hace muchos años, acuérdese de Schopenhauer, la voluntad de poder es lo que cambia tu vida. Por eso cuando la política pública se basa en el asistencialismo, que pobrecito porque es pobre, está perpetuando la cadena del pobre. Cuando usted en cambio como Estado abre posibilidades a través de la educación, a través de un crédito pagable, usted le está dando a la persona una herramienta para que a través de la voluntad de poder salga adelante. Y tenemos historias de gente que empezó de la nada. Bueno, Estados Unidos es el rey de las historias de gente que empezó muy de abajo. Mira el vicepresidente actual. ¿Qué tal? Increíble. Porque el capitalismo trae esa bendición. El acceso al capital te da la posibilidad y si tu producto es bueno, te lo compran. Punto. Javier Milei llegó a deshacerle a la mamertería su mentira y a decirles que es mi libertad, yo soy el individuo, el Estado no me puede encadenar. Démosle la posibilidad a la gente. Tumbemos leyes malas, Abelardo. Sí, de acuerdo. Es que tumbemos resoluciones. el Congreso no se necesita para hacer tantas leyes por como favor. para derogar otras. Leyes malas. Decía mi profesor Alberto Mansueto. Hay que depurar la legislación Hay colombiana. que depurar. Porque tenemos mucho derecho y poca justicia. Así es. Pero eso es por la cantidad de normas, la cantidad de leyes. No, y entonces aquí hay una manía, dicen, pero senadora, ¿usted cuántas leyes ha...? Yo digo, ojalá ninguna, porque cada vez que sacamos leyes, usted ciudadano es menos libre. ¿No entiende? Menos libre. Claro, por supuesto, porque te va Te estatizando condiciona, la vida. Te va estatizando la vida hasta que se te mete en Se el te tucán. van estatizando la vida. Entonces es al revés. Mira qué importante escuchar eso, Mafe, porque entre otras cosas, el futuro de Colombia es un futuro oscuro. Estamos peleando entre todos en este momento para que haya elecciones libres en el 26. Y lo importante no es ganar, sino ganar con la persona adecuada. Porque si elegimos a un travesti de la política, no habrá retorno. Necesitamos una persona de convicciones profundas, que crea en los principios fundacionales que dieron origen a nuestra república y que son los mismos principios fundacionales que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres. Eso es fundamental rescatarlo. Y por eso yo creo, Mafe, que no hay virtud republicana más importante que el patriotismo. Y tú sí que eres una patriota, a carta cabal. Que no es lo mismo, una patriota a carta cabal. Mafe, ¿cómo ves el futuro próximo? ¿Eres optimista o eres un poco negativa frente a la situación y a lo que viene? Yo no puedo dejar de tener fe porque renegaría de mi convicción de la existencia de Dios. La esperanza es importante. Más que la esperanza es la fe. Sí, bueno, la fe te da esperanza. Porque la esperanza tiene duda, la fe es certeza. Qué maravilla, bien. Y esa certeza la tenemos que demostrar con voluntad de poder porque los buenos somos más. El problema es que en Colombia los malos son muy malos y los buenos muy pendejos. Y se dejan llevar. Salud por eso, que bueno. Oye, te tomaste el trago, ¿te Pero ya me gustó? lo bebí. ¿Qué te ha parecido?
Además queda uno calientico. Estamos Así listos me dijo- para que usted ahora ponga así- esa. Así me dijo una amiga anoche. Ah, carajo, que lo diga su mujer. Y No, estaba planchando, la señora que plancha la ropa, y que esto lo pone uno calientico, pero, ¿viste? Esas son las vainas, la gente es mal pensada y uno por el lado bueno de la vaina. Salud, Mafe. Salud. ¿Te gustó el ron? Entonces, ¿Te gustó? me gustó. Y quiero recordar las palabras de Trump cuando le hicieron el atentado. Que él sale con el brazo y dice Propósito. fight, fight, fight. Y ahora que estuvimos en el rally, que fue una maravilla, dijo fight, 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 win, win, win. Claro. Nos está transmitiendo, después de todo el desierto por el que pasó y la judicialización a la que sigue sometido, Sí, increíble. que la voluntad de poder y la convicción y la fe son inderrotables. Es como la persona que se quiebra 1, 2, 3 veces, pero después le pega. Sí, sí. Uno no puede dejar de pelear, Abelardo. La vida es un examen, es una prueba. Hay que ser hay que ser bacano, hay que ayudar a la gente, pero hay que enfrentar la perversidad. Sí, claro. Y hay que enfrentarla con contundencia, sin dudarlo. Mafe, pero míranos a nosotros. Tú dando la pelea en la forma que la estás dando. Yo dando la pelea también contra esta plaga zurda que tanto daño le ha hecho a nuestro país, a nuestra sociedad. Peleando contra esa ideología de género. Tú podrías estar tranquila en tu casa viviendo una vida apacible. Yo, como me dice mi mujer, ¿qué necesidad tienes de meterte en todas esas peleas si tú tienes tu vida resuelta? Pero uno no le puede dar la espalda a su país y sobre todo en las olas más oscuras. Hoy te estando hace Colombia. feliz. Y a lo que te hace feliz. Sí, Mafe, pero hay una responsabilidad, fíjate, porque yo creo que el liderazgo no solamente es para ejercer cargos, se ejercen liderazgos también desde lo privado. Y ese liderazgo tiene que estar acompañado por el ejemplo, por la virtud, por la sabiduría. ¿Hasta qué punto te consideras tú virtuosa? ¿O son más los pecados? No, yo aprendí a entender que cada acción trae un efecto y una consecuencia. Usted es libre por ponerle la palabra pecado, que a mí me parece que también ha sido mal usada ¿De acuerdo? por el catolicismo y nos hace sentir culpables de todo, ¿no? No hay responsabilidad cuando tú no tuviste la intención de. La intención es causa. Eso es lo que se llama en derecho penal cuando la conducta es culposa. Que tú sabías que podía pasar, pero no lo previste, pero no tuviste la intención dolosa de hacer. Sí, tu intención no era hacer daño. Perfecto, culposo. Sí, eso ya se positiviza y se escribe en derecho, pero la realidad es que Sí. es así en la naturaleza del ser humano. Entonces, me considero más virtuosa, no santa, no hay santos en la tierra. ¿Qué defecto he logrado corregir? El juicio, el juzgar. Cada vez que a mi cabeza se viene algo, digo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué lo miras así? Incluso aprendí a entender lo que llamamos el mal, porque el mal tiene permiso. El mal tiene permiso de Dios porque Tú verás si lo dejas entrar. y es la forma de generar conciencia en el individuo en su evolución. De acuerdo. Solamente enfrentado al mal te genera conciencia y conciencia moral y lo que se llama el tribunal de la conciencia moral. No es fácil porque hay unos niveles de maldad que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo ocurre? Pero para eso está la justicia, que es la que no tenemos, Sí, sí. que es la que repara, la que restablece, La que equilibra. la que equilibra. Y el Estado debería dedicarse a proteger mi vida y administrar justicia, no a tener 1000 agencias para decidir por mí o por mis hijos. Un poco de locura donde no se tiene que meter. Por eso en esta era vamos a ganar. Gana Milei. Todas las encuestas lo daban perdedor, Abelardo. Yo estuve en esa campaña. Yo no pude ir a la elección, estuve en el balotaje, estuve en la posesión, No te vayas lejos. salvo una de 32 encuestas. A Trump todas las encuestas lo daba perdedor. Ojo con las encuestas que por ahí van a empezar a Sí, de acuerdo. cambiar la percepción del Sobre individuo. todo encuestas que están pagas con un propósito. Así es. El porque- presidente Uribe empezó con el 2%, ¿te acuerdas? ¿Cuánto tenía Serpa en ese momento? No, 40 y pico. 40 y pico. Serpa era el virtual ganador. El presidente Uribe con 2% fue creciendo, dando a conocer su programa de gobierno por todo el país y ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta. Ganó en primer Histórico.
No se había visto nunca. Ni se va a volver Así a ver. como los mamertos les dice histórico, todo lo de ellos es histórico. Sobre todo la deuda. Pa' mal. La deuda histórica y De ancestral. una histórica y ancestral. ¿Cuál es? Llegué hace 500 años, llegó mi antepasado y me deben. No, aquí no se le debe a nadie. Este es un país mestizo. Aquí es la raza humana por encima de las diferencias del color o lo que sea. Todos somos mestizos en este país. Unos parecen más blanquitos, otros más negritos. No, Sí. eso es mestizo, no más Sí. rivalización de la sociedad, que es otra estrategia del progresismo. Bueno, esa es la guerra cultural. Lo que pasa es que ellos, Mafe, cuando ya no les funcionó la división social, la lucha de clases, en el entendido del marco económico que siempre defendieron, que es toda una contradicción, porque eso fue un modelo político fracasado, económico sobre todo fracasado, ya no pudieron mostrar que eso funcionaba en ningún lado, entonces inventaron la ideología de género. Ella, Claro. XZ, W, Y, vaina, toda esa locura se la inventaron cuando se les cayó el discurso económico. Porque las clases sociales no son agentes de cambio. Cuando no les funcionó la teoría y el proletariado unido, quedó la teoría fracasada porque el capitalismo hace que la gente suba Claro. y se vuelva rica y el rico se puede quebrar, además si hay una competencia que vende mejor que lo de él. Les tocó moverse a buscar excusas y a robarse causas justas y pervertirlas. Por eso se volvieron los dueños de las mujeres. ¿Pero de qué clase de mujeres? ¿De las que convierten el aborto en deporte? ¿Que es como ¿Qué ir a tal? sacarse una muela? ¿Qué tal? ¿El medio ambiente para que cocinemos con leña? No. Entonces hay que entenderlos Sí. para derrotarlos. No, de Claro. acuerdo, y la tenemos clara, Mafe, y tú sí que la tienes clara. Entre otras cosas porque esta gente donde llega destruye, no pueden construir nada, porque ellos solamente se pueden mantener donde hay caos, donde hay pobreza, donde hay miseria. El mismo Petro lo dijo, ¿te acuerdas que se le salió? No, es que no podemos dejar que la gente, si el pobre se hace rico, entonces ya Pero otra cosa curiosa ya se enreda la harto cosa. para terminar la conversación. No hay nada que ame más un comunista que lo que dice que odia. Total. Y Por cuando eso, señala pero eso las tú y yo tenemos diferencias tantos admiradores confundidos en los zurdos. Al final son admiradores. pero por supuesto, pero cuando hablan de la raza, Sí, vea con quién se casó Chávez y con quién se casó Petro y con quién se casó Yasser Arafat, con la rubia de ojos azules. claro, así es. Sí, estoy de acuerdo. Son Ahora, totalmente cuando contradictorios. tienen perversiones, quieren hacer que todo el mundo las tenga. Claro, porque es su excusa. Claro, no, es que quieren que todos pensemos igual. Y ellos son los que defienden entonces la democracia. Lo cierto es que han vendido un cuento que se les está cayendo y en parte por gente como tú, que ha dado la batalla como corresponde, con ardentía, con pasión, con claridad, con honestidad y sobre todo con coherencia, Mafe. Antes de continuar con esta tertulia maravillosa, quiero regalarte mi más reciente trabajo literario, Almas Asesinas, la segunda edición. 10 historias de crímenes cometidos por asesinos en serie en 10 ciudades del mundo. Wow. Hace poco mi hijo Juan José me regaló uno de un escritor alemán que tiene pequeñas historias, Sí, claro, Crímenes se llama. crímenes. Maravilloso, Así es. maravilloso. Este es más chévere porque tiene el vacilón y la salsa del Caribe. Tú sabes que nosotros tenemos un tumbado. Pero es impresionante entender la psique humana. Sí, Porque bueno, llegan a eso. yo creo que tú y yo podemos hacer un libro a la limón, entre Sí. los dos a 4 manos, sobre Petro, porque ahí Petro es el compendio de toda la maldad, la malparidez y la hijueputez de un ser humano. Y eso hay que decirlo sin ambages. ¿Estás de acuerdo? Bueno, acabó con Colombia. No ha acabado y no se lo vamos a permitir. Y aparte de todo el desastre que ha generado Petro, yo estoy muy molesto con él, porque me montó competencia, supiste, ¿no? No. Sacó un ron, ¿Y eso? Caco Ron. Por eso, como tú eres una mujer seria, doctrinaria, tú tomas Defensor, tú no tomas Caco Ron. ¿Estamos de acuerdo? Brindemos con Defensor. Mafe, gracias por estar aquí. Gracias. Ha sido un placer compartir contigo el calor de un buen ron Defensor. Quiero que sepas que te admiro mucho, que te respeto mucho y que estoy muy agradecido por lo que día a día haces por la patria, porque tú, al igual que yo y mucha gente que mira este podcast y que nos sigue a ti y a mí, somos defensores de la patria, porque la patria merece todas las luchas que se puedan dar, Mafe. ¿Es así o no es así? Y la sangre de los soldados. Sí, de acuerdo, por supuesto. Gracias a ellos somos libres. Así es, y por eso no tiene sentido, y es un despropósito absoluto que mientras hay terroristas de la FARC que tienen sus manos sucias de sangre en el Congreso de la República,
tengamos nosotros militares y policías presos por persecuciones judiciales que no son procesos, sino juicios políticos. Así es. Y eso hay que corregirlo de una manera u otra. ¿Y estás conmigo con que a Colombia hay que defenderla por la razón o por la fuerza? Siempre. Ahí la tienen. Un aplauso para la generala María Fernanda Cabal. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Tertulias Defensor. No se pierdan el próximo, que va a estar buenísimo, con el patrocinio del mejor ron, el más espectacular, que es Arte Hecho Ron. Ron Defensor. ¡Salud! Y que viva la democracia. Esta entrevista muestra que María Fernanda Cabal no pretende suavizar su discurso ni disfrazar sus convicciones, y que su forma frontal de hablar es parte esencial de su identidad política. Cada anécdota personal sirve como argumento para justificar su modo de enfrentar a la izquierda, a la que acusa de dominar el relato por su agresiva estrategia comunicativa. También se evidencia su convicción de que la patria debe ser defendida incluso por la fuerza si el poder rompe los límites constitucionales, una idea que hoy divide profundamente al país. El diálogo deja claro que Cabal se percibe como una figura necesaria en un momento donde, según ella, la derecha ha sido temerosa y complaciente frente al avance ideológico del progresismo. Su defensa del porte legal de armas, del orden, de la autoridad y de la familia tradicional molesta a sus opositores, pero al mismo tiempo refuerza su imagen de coherencia entre lo que piensa, dice y vota. La conversación también revela cómo la narrativa petrista ha intentado caricaturizarla, aunque nunca ha podido acusarla de corrupción, un punto que ella resalta como su mayor fortaleza moral. Más allá del debate político, la entrevista expone su visión filosófica del bien, del mal y de la responsabilidad individual, componentes que utiliza para justificar su estilo directo y combativo. También se aprecia su creencia en la fe como motor de resistencia frente a la incertidumbre política que vive Colombia, especialmente ante un gobierno que ella considera destructivo. Finalmente, su mensaje termina siendo un llamado a recuperar el patriotismo, la claridad de propósito y el coraje político, recordando que, en su visión, la libertad se pierde cuando los buenos callan. En síntesis, la conversación reafirma a Cabal como una figura que no tranza, no se modera y no está dispuesta a ceder terreno en la batalla cultural y política que asegura que Colombia debe dar para sobrevivir.